Profesor, buenos días, ¿cómo está? Me presento, mi nombre es Edilberto Contreras. En este video vamos a hablar un tema relacionado con los conjuntos numéricos y su importancia en las ciencias administrativas. Veremos qué son los tipos principales y cómo se aplican en situaciones reales de una empresa. Los conjuntos numéricos son la base del análisis matemático que se usa en la administración. Gracias a ellos podemos organizar información, hacer cálculos financieros y tomar mejores decisiones empresariales, como calcular ganancias, costos y pérdidas. Mismo modo, los conjuntos numéricos me van a permitir analizar datos, realizar cálculos financieros y apoyar decisiones empresariales dentro de una empresa, institución o jerarquía administrativa. Tenemos unos tipos de conjuntos numéricos. Existen varios tipos de conjuntos numéricos, pero en la administración los más usados son los naturales, los enteros, los racionales y los reales. Dentro de los conjuntos de los números naturales tenemos que su naturaleza surge de la necesidad de contar elementos, bienes, personas que hacen parte, de una estructura administrativa, ¿cierto? Y ese es su fin. En matemáticas sabemos que inician desde cero y uno, 2, 3 hasta infinito, eh, que nos va a permitir poder contar cualquier elemento que sea medible. Los números enteros me van a permitir representar o generar o tener un cálculo de ganancias y pérdidas dentro de mi empresa, y surgen de esa necesidad de contar cantidades que no tenemos, que debemos o que representan pérdidas. Mismo modo, un factor importante en este conjunto, y es que todos los números que hacen parte de los conjuntos de números enteros tienen un sucesor y un antecesor y se caracterizan porque no tienen un punto de partida. Sabemos que entre los números naturales y los números enteros está el cero. Números naturales uno, 2, 3, 4, ¿cierto? Números enteros menos uno, menos 2, de manera infinita, entonces no hay un punto de partida específico. Tenemos los números racionales que me van a permitir generar cálculos de porcentajes y tasas de interés, y tenemos los números reales que incluyen precios, costos e ingresos, y adicionalmente a esto tenemos el conjunto de los números irracionales que pues me van a permitir generar otro tipo de datos dentro de una estructura administrativa. Los números o los conjuntos numéricos tienen una jerarquía, ¿cierto? Estos conjuntos están organizados en una jerarquía. Los números naturales están dentro de los enteros dentro de los racionales, y todos forman parte de los números reales. Adicionalmente a eso, profesor, pues ahí estemos en la imagen el diagrama de Venn, que me va a permitir tener un mejor entendimiento de cómo es esa clasificación o esa jerarquía de los números, ¿cierto? O de los conjuntos. Tenemos los naturales, los enteros, que los naturales están representados por la N, los enteros están representados por la Z, los racionales están representados por la Q, los irracionales por la I y los números reales por la R. Tenemos unas operaciones básicas, ¿sí? Que dentro de la administración se usan y que se emplean en todo momento para hacer cualquier tipo de actividad que se requiera de estas operaciones básicas. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. La suma me va a permitir calcular ingresos totales, ¿cierto? La resta me va a permitir obtener una utilidad, un porcentaje, un margen de ganancia. La multiplicación me va a permitir hallar costos de producción, y la división me va a permitir generar promedios o distribución de recursos. Estas son las operaciones básicas o más utilizadas en administración y que hacen parte de los conjuntos que hemos enunciado anteriormente. Tenemos un ejemplo práctico y sencillo, profesor, y es que en una empresa se venden 50 productos a 40.000 pesos, y eso me va a generar una venta de 2 millones. En el costo de elaboración o producción tuve un gasto de 1.350.000 pesos, y al final, si hacemos el balance de esas dos cifras, pues vamos a tener una utilidad de 650.000 pesos,
que me va a permitir tener un 48% perdón, un 48% de margen de utilidad que la podemos básicamente eh, sacar o llevar a cabo por medio de la operación de la división expuesta anteriormente. La aplicación empresarial. Este tipo de cálculos permiten a las empresas analizar la rentabilidad, controlar el flujo de caja y comparar diferentes alternativas antes de tomar decisiones importantes. Toda la aplicación de todos estos conjuntos numéricos me permiten hacer un análisis de rentabilidad, tener un control de flujo de caja y hacer una comparación de alternativas de todos los movimientos contables que se generen en una institución o una empresa, que es importante que estas operaciones no solamente se rigen netamente a la matemática, sino que se pueden emplear en diferentes ramas o situaciones que se puedan presentar en el día a día de una empresa o cualquier tipo de entidad. Hay una conclusión, profesor, que es el uso correcto de los conjuntos numéricos mejora el análisis financiero y la toma de decisiones, ¿cierto? Y de mismo modo, los conjuntos numéricos son una herramienta fundamental en las ciencias administrativas. Su correcto uso facilita el análisis financiero y ayuda a tomar decisiones más acertadas dentro de una organización. Finalmente, profesor, yo quiero aquí hacer un pequeño ejercicio para poder entender cómo se clasifican esos conjuntos numéricos teniendo como referencia este diagrama de Venn y así poder tener un mejor entendimiento de este tema tan interesante. Entonces tenemos unos números y tenemos los diferentes tipos de conjuntos, ¿cierto? Entonces tenemos inicialmente en la primera pestaña el número 8.4. Decimos que ese 8.4 no pertenece al conjunto de los números naturales, tampoco pertenece al conjunto de los números enteros, sí pertenece al conjunto de los números racionales, no pertenecen al conjunto de los números irracionales y sí pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Por qué pertenecen al conjunto de los números racionales? Porque eh, son esos números representados después de la coma, ¿cierto? Pero vemos que tanto en el margen derecho como en el izquierdo hacen parte de los números naturales enteros y pertenecen a los conjuntos de los números reales, ya que en la fórmula dice que si en cualquiera de los números uno de ellos pertenece o está unido a los racionales o irracionales, hacen parte de los números reales. Tenemos el -5, profesor, que decimos que no es un número natural, sí es un número entero, igualmente hace parte de los números racionales, no hacen parte de los números irracionales y sí hacen parte de los números reales. Mismo modo tenemos el número 35, que sabemos que es un número que representa una cantidad exacta, hace parte de los números naturales, igualmente hace parte de los números enteros, mismo modo hace parte de los números racionales, no hace parte de los números irracionales y sí hace parte del conjunto de los números reales. Tenemos el número 0.11111111, decimos que no hace parte de los números naturales, sí hace parte de los números, no hace parte, perdón, de los números enteros, sí hace parte de los números irracionales. ¿Por qué sí hace parte? Porque este conjunto tiene una característica importante y es que los números representados en decimales tienen una secuencia o se repiten históricamente, me explico, 1, 1, 1, 1, 1, 1 de manera indefinida. Entonces, al compartir la misma característica, hace parte de ese conjunto de números
racionales. Si es racional, no puede ser irracional. Y si es racional, eh, es número real debido a la fórmula que se nos explica en la imagen que se ilustra en la parte superior derecha. Tenemos la raíz cuadrada de menos 16. Decimos, profesor, que en este dato numérico no aplicaría en ninguno de los conjuntos porque la raíz cuadrada de 16 sería 4, pero el valor en este caso es menos 16, entonces no haría parte de ninguno de los conjuntos, pero sí haría parte de un conjunto que se vería más adelante, que es el conjunto de números imaginarios. Tenemos el número 0.1333444. Este número no es natural, ¿cierto? No es entero, no es racional, pero sí es irracional. ¿Por qué es irracional, profe? Porque a diferencia del 0.11, estos números que son decimales, no tienen una secuencia histórica o no son repetitivos en su misma numeración. Si podemos ver, aquí está el 1, aquí está el 3, aquí está el 4, puede ser el 5, el 6, el 8, el 9, entonces no hacen parte de ese conjunto de números racionales. Por ende, si es un número irracional, hace parte del número de los conjuntos reales debido a la fórmula que se nos establece en el diagrama de Venn. Menos 3 medios, profesor. Este es un número o una operación matemática que al yo despejarla me quedaría en menos un quinto. Por consiguiente, no es un número natural, no es un número entero. Sí es un número racional porque la fórmula o la regla establece que si A y B hacen parte de los números naturales y enteros, puede ser un número racional, y como vemos, pues si despejamos este número, profesor, pues nos va a quedar un quinto, menos un quinto, ¿cierto? Entonces hacen parte de esos conjuntos